vacuna de influenza es una enfermedad viral que se produce específicamente en el hombre. En algunos otros países encontramos también que puede darse en aves, específicamente en patos o en puercos, pero la influenza estacional es más encontrada en el ser humano. La neumonía es una enfermedad inflamatoria de los pulmones que puede afectar a todas las vías respiratorias, pues. Este padecimiento es muy frecuente en algunas edades, sobre todo mayores de edad, ¿sí? Pero básicamente pues es una inflamación de los pulmones que se puede deber a varias causas. Bueno, la influenza es la entrada principal para que exista neumonía. Todo paciente que empieza con una infección respiratoria alta, de vías altas, se pasan a ser vías bajas. ¿A qué se refiere esto? Podemos empezar con lo que es una secreción nasal, con tos, y al rato podemos tener una obstrucción en nuestros pulmones, que es cuando tenemos flemas y podemos tener insuficiencia respiratoria. Entonces ya se fue a las vías bajas de cada paciente. Y lógicamente, al tener muchas flemas puede existir lo que es el Streptococcus pneumoniae, que es el que provoca la neumonía y hacer que el paciente presente neumonía. Entonces, una recomendación que hace también el Consejo Nacional de Vacunación es que las personas, si se van a aplicar la vacuna de influenza, agreguen también la vacuna de neumococo. ¿Con qué objeto? Con tener una mejor inmunidad y poder sobre todo evitar un daño agregado. Por eso la importancia de que los pacientes diabéticos, hipertensos o asmáticos, que muy comúnmente pueden caer en crisis y entrar a un área hospitalaria, se vacunen también contra neumonía. ¿Por qué? Porque existe la neumonía intrahospitalaria, que es la que se adquiere dentro de un hospital y que puede lógicamente también hacer que el paciente la presente y llegar hasta fallecer. Depende de la temporada. Normalmente los pacientes en temporada invernal, que es cuando empiezan las influencias, la mayoría de los pacientes y sobre todo quienes tienen esos factores de riesgo que ya comentamos, diabéticos, hipertensos, los que padecen de enfermedades de vías respiratorias, muy comúnmente los de VIH, los menores de 5 años, todas esas personas tienen mayor riesgo de adquirir la influenza y de complicarse con neumonía. O sea, sí, la verdad es que sí vemos una relación bastante importante y lo que llama más la atención es el hecho de que los pacientes que se complican son los pacientes que ni se aplicaron la vacuna de influenza ni tampoco se aplicaron la vacuna contra neumonía. Y entonces esos pacientes se nos complican más fácilmente y adquieren las dos infecciones prácticamente al mismo tiempo, una seguida de la otra. Que se apliquen las dos vacunas, sobre todo en la temporada en la que el sector salud está recomendando, por ejemplo, influenza. A partir del mes de octubre, cuando ya empiezan a disminuir las temperaturas, es cuando se recomienda que se aplique la vacuna, y es a recordar que es cada año. La de neumonía, bueno, es una vacuna que precisamente nos protege de manera muy importante, y sobre todo si no hemos tenido influenza, pero tenemos neumonía, puede ser que tengamos también influenza, y entonces no nos vacunamos con una ni otra y nos vamos a complicar seguramente. Entonces sí es importante aplicarnos las dos vacunas, pero ahorita la vacuna de neumococo, ya nosotros estamos viendo pues en los hospitales que los pacientes que presentan neumonía, a diferencia de otros años, están aumentando en los hospitales y no que lleguen a la consulta, llegan a hospitalizarse. Entonces, si tenemos la oportunidad de vacunarnos, sí sería muy adecuado y muy oportuno aplicarnos la vacuna lo más antes posible. Más o menos un 80% de los pacientes que les da influenza, la causa principal de muerte es por neumonía. Complicación por neumonía y fallecimiento por neumonía. Se complicó el paciente y tenía tal vez algún factor de riesgo agregado, que hablábamos de insuficiencia, de lo que viene siendo personas de insuficiencia renal, cardíacas, hipertensas o diabéticas. Cuando hablamos de una paciente que murió por influenza, la primera causa es neumonía y la segunda fue alguna cardiopatía o alguna patología agregada, que son las que mencionamos hace un momento.
Por eso decimos que son las personas con mayores factores de riesgo. Pero no quiere decir que el resto de la población no se pueda vacunar. Las personas a partir de los 6 meses, esta vacuna se recomienda para todos, hombres, mujeres, adultos mayores y mujeres embarazadas.